Buenos días, mis hermanos. Una vez más es un gozo y una gran alegría para nosotros poder compartir con ustedes la palabra del Señor y saber que han tomado este tiempo para edificar sus almas junto con nosotros. Así que demos inicio a nuestro servicio, nuestro sermón en esta mañana. James Montgomery Boice utiliza una ilustración en su comentario expositivo del Evangelio de Juan acerca del pasaje que veremos hoy. Y me pareció muy interesante y por eso quiero utilizarla precisamente para introducir el sermón. Y él dice que si alguna persona sin escrúpulos fuera acusada de un crimen y la fiscalía contara con un solo testigo en su contra, este individuo tendría por lo menos 3 opciones para silenciar a este testigo. Y Boice dice que la primera de ellas sería eliminar al único testigo que lo puede incriminar, y para ello podría intimidarlo con amenazas para que no se presente en la corte, o tal vez quizás decida cambiar su testimonio. O un paso más severo en esa intimidación sería eliminarlo definitivamente y así borrar cualquier posibilidad de que este testigo comparezca en el día del juicio. Esto es lo que normalmente vemos en las noticias, en los casos de la mafia y delincuentes terribles que utilizan esta como una de sus estrategias de defensa. La segunda opción, dice James Montgomery Boice, sería desacreditar al testigo, tratando de demostrar que el testigo es un mentiroso y que en otras ocasiones ha mentido de manera descarada, además de que no tiene un carácter confiable porque su conducta deja mucho que desear, ya que sus acciones también son reprochables. Ese es el caso cuando se llama a testificar a otro delincuente, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, el argumento del abogado defensor será que no se puede confiar en el testimonio de un individuo como ese. Y eso también lo hemos visto suceder frecuentemente en las cortes, cuando el abogado defensor ataca la credibilidad del testigo. Y una tercera opción sería utilizar algún tecnicismo legal para lograr de esta manera que el juicio sea anulado. En este caso también hemos visto innumerables ejemplos en la corte de cómo buscan cualquier falla que haya cometido el juez o el jurado o lo que quiera que sea para así hacer que el juicio sea anulado. Cualquiera que fuera la estrategia, si funciona, ese acusado inescrupuloso estará contento con el resultado, que era ¿qué? Que ese único testigo no testificará. Lo interesante que nota Boice, y fue por lo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando para este sermón, es que estas precisamente fueron las 3 estrategias o las mismas estrategias que los judíos utilizaron contra Jesús. Mire esto. Primero lo quisieron intimidar y a la misma vez amenazaron de eliminar. El recuento que Juan nos da así evidencia claramente en el capítulo 7 cuando enviaron los alguaciles para arrestarlo. Jesús sabía que venían a arrestarlo, pero para matarlo. Pero el solo enviarle los alguaciles era tratar de intimidarlo. Luego intentaron desacreditarlo delante del pueblo. Ya lo habían señalado primero de ser un falso maestro, recuerda que lo vimos también, que era un analfabeta, que no tenía por qué enseñar, y después, posteriormente, que lo vimos hace un par de semanas atrás, cuando le trajeron a la mujer allá en adulterio, era precisamente uno de los resultados que ellos estaban buscando, desacreditar a Jesús delante del pueblo. Así que todo esto tenía el mismo propósito, eliminar al único testigo que era que los acusaba a ellos, básicamente. Y es como a lo largo del Evangelio vemos que es el mismo objetivo, es la misma trampa, y en el pasaje que veremos hoy es notorio especialmente una mezcla de la segunda y tercera opción que enumera Boice. Desacreditar por mentiroso a Jesús, por un lado, y usar un tecnicismo de la ley judía para invalidar el testimonio de Jesús como verdadero. Uno no deja de maravillarse y preguntarse, el mundo no ha cambiado mucho en 2000 años. Espiritualmente los hombres siguen utilizando las mismas estratagemas contra Jesús.
hacerlo desaparecer, desacreditarlo como mentiroso y usar algunos argumentos técnicos para así tratar de desvirtuar la verdad de la palabra de Dios. Siguen siendo las mismas. Se nota que el mismo espíritu de engaño diabólico que hay detrás de estos planes sigue con el mismo, con la misma intención de eliminar a Jesús, o por lo menos desacreditarlo como un testigo verdadero. Lo triste de todo este escenario es que muchos hombres creen en estos argumentos y continúan de esa manera en su ignorancia y en su ceguera espiritual. Por eso lo quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, los versos 13 al 18, donde dejamos la semana pasada, porque recuerdan, la semana pasada vimos solo un verso, capítulo 8, verso 12, en el que Jesús declara que Él es la luz. Hay una gran conexión con lo que sigue, con lo que vamos a ver hoy, así que espero que lo tengan ustedes en mente. Y por ahora prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra en esta mañana. Y cómo aquellos judíos inescrupulosos quisieron invalidar el testimonio de Jesús. En este pasaje encontraremos tres aspectos muy importantes que resaltan en el texto de manera preciosa, y es que el hombre está en la oscuridad, el hombre está en la ignorancia espiritual. El testimonio de Jesús es verdadero y el Padre es el testigo de Jesús. Así que vamos a ir al texto y ustedes se van a dar cuenta del desarrollo de esta escena. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Así que lo primero que vamos a mirar en esta mañana y que nos dicen estos versos que acabamos de leer es que el hombre está en la oscuridad espiritual. Y por oscuridad podemos utilizar otra palabra que puede sonar un poco más brusca, pero es adecuada también. Ignorancia. El hombre está en ignorancia, tiene una ignorancia espiritual. Y después de que Jesús hiciera tan asombrosa afirmación de que Él era la luz del mundo, obviamente la respuesta de los judíos no se hizo esperar. Para ellos lo que Jesús acababa de decir no solo era una mentira para ellos, una falacia, sino también era considerada una blasfemia. Para el pueblo de Israel, claramente para ellos Dios era la luz. Hay múltiples referencias en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, que se refieren a Dios como la luz. Muchas de ellas están en los Salmos. Dios es la luz, el rostro de Dios es la luz, y innumerables. Y que Jesús hubiera tomado ese atributo de Dios para aplicárselo a sí mismo, se convertía para ellos en una blasfemia. Entonces, ellos argumentan que el testimonio de Jesús no podía ser considerado como verdadero. Están utilizando la técnica de, por un tecnicismo de la ley, invalidar el testimonio de Jesús. Preste atención. Ese testimonio de Jesús no podía ser considerado porque ellos en realidad no sabían de dónde ni cómo es que Jesús apareció entre ellos. Y argumentaban que se necesitaba más de un testigo para poder aceptar el testimonio de Jesús como verdadero. Jesús ya había lidiado con esta situación. Esto es una repetición. Cuando en el capítulo 5, que también lo vimos hace unos meses atrás, Jesús citó a 4 testigos. Cuando ellos le pidieron que quién eran sus testigos, Él los citó. Citó a Juan el Bautista, citó al Padre, citó sus obras y citó las Escrituras, que eran los 4 testigos. Así se llama el sermón, por si usted lo quiere buscar en el canal, ahí está archivado, los 4 testigos de Jesús. Entonces, para que los judíos reconocieran la veracidad del testimonio de Jesús, era necesario tener más de un testigo. Pero ellos no querían hacerlo.
Jesús se mantiene firme en su declaración y afirma categóricamente que su testimonio es verdadero porque Él sí sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige. Él está implícitamente diciendo, vengo del Padre, ya se lo había dicho en otras ocasiones, vengo del Padre y regresaré al Padre. Él sabía perfectamente. Lo maravilloso de este pasaje es que Juan muestra con su relato que lo que Jesús acababa de decir acerca de sí mismo, que Él era la luz, ahora contrasta con la ignorancia de los líderes religiosos que lo acusaban a Jesús. Él les dice de frente, ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Esta es una expresión para decirles que están en tinieblas, que son ignorantes espiritualmente acerca de las verdades que ellos debían conocer como líderes religiosos. Déjenme explicarle esto con un ejemplo. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia y creo que todos como creyentes debemos haberla tenido en algún momento. Que hemos leído varias veces las Escrituras o hemos escuchado un pasaje que nos lo han predicado determinada cantidad de veces y lo entendemos y vemos cómo de repente al volverlo a leer, por el momento quedamos satisfechos cuando lo leemos o no lo predican, pero posteriormente, si lo volvemos a leer o lo volvemos a escuchar, vamos descubriendo mayor profundidad en ese pasaje, mayor belleza, mayor riqueza. Y se suponía que ya lo conocíamos muy bien. A esto se le considera la revelación de Dios que va en aumento en nuestro corazón. Vamos saliendo cada vez más de esa ignorancia espiritual en que estábamos. A medida que somos educados, salimos de la ignorancia. O sea, no lo tomen como un término agresivo ni mucho menos. Es natural. Cuando nosotros avanzamos en ese pasaje, encontramos nuevas y maravillosas cosas. Entonces, wow, no las había visto antes. Yo no lo había visto de esa manera, dice usted. Yo digo lo mismo, no lo había visto de esa manera y siempre ha estado allí. Así que esa revelación de Dios va en aumento. Es nuestra ceguera, es nuestra carnalidad la que probablemente nos tiene los ojos nublados y no hemos podido percibir espiritualmente eso que estaba allí. Por eso no lo veíamos a pesar de que estaba claro y que es evidente en la palabra de Dios. Eso es lo que, aquí es donde encontramos la aplicación para nosotros. También a menos que la luz de Cristo ilumine nuestro entendimiento, estaremos en tinieblas. No podremos ni entender la revelación de Dios, de dónde viene Jesús y para dónde va Jesús, ni tampoco tendremos la capacidad de formar juicios de valor que sean justos y verdaderos. La palabra de Dios es verdad. Ese es un juicio que nosotros tenemos que hacer. Pero mientras estemos en esa oscuridad, no vamos a poder lograr hacerlo. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entender el significado de ellas. Y tampoco podemos entender o ver el valor que ellas contienen. Y lo que sería todavía peor es que sin el poder del Espíritu Santo no podemos aplicar lo que las Escrituras nos dicen de manera consciente, de manera real a nuestras vidas. Aquellos judíos tenían y conocían superficialmente las Escrituras. Las conocían en su mente, tenían un conocimiento, se habían formado un juicio sobre las Escrituras, unos conceptos sobre las Escrituras, pero su corazón estaba en tinieblas. Y a menos que aceptaran a Cristo como la luz del mundo, no podrían ver la verdad que Jesús les estaba diciendo. Simplemente seguirían y siguieron, como la historia nos lo relata, en su ignorancia. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 14, dice algo que es muy importante para nosotros en este contexto. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
para el hombre de hoy es exactamente lo mismo. Mientras no le brille la luz de Cristo, seguirá en oscuridad espiritual, seguirá en ignorancia espiritual. No importa qué tan brillante sea, puede ser el mayor de los científicos, puede tener un coeficiente altísimo y saber mucho de su ciencia, pero si no conoce la Biblia y el Espíritu Santo no se la ha revelado, es ignorante con respecto a las Escrituras. Eso es lo que quiero que quede claro. No importa si esta persona se pasa todo el día leyendo la Biblia, no lo podrá entender, en su carnalidad no podrá, y mucho menos la podrá aplicar de forma correcta y coherente a su vida, ni a la de otros tampoco. Precisamente esa fue una de las razones por las que Cristo vino al mundo, para quitarnos esa ceguera espiritual y con el brillo de su gloria revelarnos la magnificencia del Padre. Ese es uno de los propósitos de Jesús. Sin Jesús y sin el Espíritu Santo jamás saldremos de nuestra ignorancia espiritual. Simplemente nos mantendremos en la superficie de nuestras vidas religiosas, creyendo y presumiendo que sabemos mucho, cuando en verdad es todo lo contrario. Sin la luz de Cristo permaneceremos en la oscuridad e ignorancia espiritual que caracteriza el corazón del hombre no redimido. Ahí no hay debate, ahí no hay discusión, así lo ponen las Escrituras. Entonces, aquellos judíos estaban en tinieblas, en oscuridad, por eso no podían entender lo que Jesús les decía. Verso 15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Por qué el segundo punto es el testimonio de Jesús es verdadero? Como el argumento de los judíos fue que el testimonio de Jesús no podía ser válido debido a que Él era el único testigo, no había sino uno, Jesús simplemente afirmó un hecho categórico. Aquellos hombres no estaban solo en tinieblas e ignorancia, sino que además su juicio no era imparcial, no podían juzgar de manera imparcial, debido a que las decisiones que ellos tomaban a la hora de juzgar a alguien, en este caso específico, el testimonio de Jesús, lo estaban juzgando con base a su conocimiento humano, no desde el plano espiritual. Por eso Jesús les dice: juzgáis según la carne, en su mente, en sus fuerzas. Debido a esa ignorancia espiritual, es decir, a la falta de revelación y luz divina, ellos no podían más que basar sus juicios en interpretaciones erróneas y sobre todo amañadas de la ley. En otras palabras, no podían ejercer como jueces imparciales. Su juicio estaba viciado por el sectarismo, por sus intereses personales, por su pecado y por muchas otras cosas. Aquellos hombres intentan, ese es el tecnicismo del que hablamos y del que mencionaba Boyce, intentan invalidar el testimonio de Jesús utilizando un tecnicismo de la ley judía. Preste atención a esto. Para aceptar el testimonio de alguien como verdadero, se necesitan por lo menos 2 testigos. Por eso inmediatamente lo acusan de ser un testigo falso. De acuerdo con la ley judía, solo se podía en un juicio aceptar el testimonio como verdadero si había por lo menos 2 o 3 testigos. ¿Eso dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en Números, el capítulo 35, en Deuteronomio, el capítulo 17 y nuevamente en el capítulo 19. Allí dice, pero preste atención al tecnicismo. Este testimonio que está escrito allí es en el caso de un homicidio. Jesús no había cometido ningún homicidio, ni lo que se estaba juzgando allí era un homicidio. Ellos trataron de sacar esa ley de su contexto y técnicamente aplicársela a Jesús. Por eso no era pertinente en ese momento aplicar esa ley. Eso es un tecnicismo. Tratar de hacer que la ley diga algo que no decía aplicándola de otra manera. ¿Sí ven? Esta actitud probaba claramente el punto que Jesús acaba de hacer, que eran ignorantes
y ciegos espiritualmente. Lo mismo que sucedió con la mujer allá en adulterio que vimos hace un par de semanas. Tenían que haberlos apedreado a los dos. Otra vez manipularon la ley. Por eso eran jueces inválidos. Y nosotros como seres humanos, frente a la veracidad de la palabra de Dios y la revelación que encontramos en ella, solo tenemos dos opciones básicas. Mire, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana. Quiero ser bien claro en esto porque es fundamental. Para que nosotros, ante la verdad de la palabra de Dios y ante su revelación, nosotros tenemos como seres humanos dos opciones. ¿Creemos en ella o no creemos en ella? Esas son las dos opciones, no tenemos más. La primera opción que tenemos es, si decidimos creer en ella, es decir, en la palabra de Dios, y aceptamos que es la verdad de Dios, entonces, como resultado de creer en ella, tenemos que obedecerla. Para poderla obedecer, necesitamos entenderla. Y para poderla entender, necesitamos al Espíritu Santo, que es el encargado de esa tarea. Entonces, necesitamos creerla, necesitamos entenderla y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en esa tarea. Jesús dijo en Juan 16:13, que lo veremos más adelante cuando nos llegue el momento de ver ese pasaje: el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, llevar al creyente a toda la verdad, conducirlo a la profundidad de la revelación de Dios. ¿Dónde? En la Biblia. Además, otra función adicional del Espíritu Santo es que una vez que nos la hace entender y nos quite ese velo, nos ayuda a aplicarla a nuestras vidas y nos encamina para que podamos vivir por ella. ¿Ve? Esa es la primera opción: creerla, entenderla y aplicarla. La segunda opción que el hombre tiene es no creer en ella. Y para ello, ¿qué tiene que hacer? También tiene que hacer algo. Tiene que desvirtuarla. Tiene que buscar por todos los medios de demostrar que esa palabra, la Biblia, la palabra, la revelación de Dios, es falsa. Así, demostrando que es falsa, ellos no tienen la responsabilidad de obedecerla y pueden entonces simplemente desecharla o ignorarla. Y es precisamente lo que estamos viendo que sucede actualmente con muchas agendas que hay en el mundo. Están tratando de desvirtuar la verdad de la palabra de Dios para que entonces no lo señale, para que no les diga que es pecado. Esa es una estrategia. Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Pero si no logran desvirtuarla completamente, porque no pueden, lo que sí van a hacer es ponerla en duda. Eso lo escribieron los hombres y eso es un libro de hombres y todo este tipo de argumentos. Los judíos, frente a Jesús, escogieron la segunda opción: desvirtuar la verdad. Le dijeron a Jesús que no era un testigo válido y para ello utilizaron tecnicismo. Ahora, la pregunta que cabe para nosotros aquí en esta mañana es: ¿cuál es la opción que nosotros escogeremos? ¿La creemos o no la creemos? Esa es una decisión personal. Mire, Jesús no solo dijo la verdad, sino que, como lo confirma el Evangelio de Juan también mucho más adelante, en el capítulo 14, el verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creer en Jesús es escoger la verdad, es escoger la vida. Rechazar a Jesús es escoger la mentira y escoger la muerte eterna. Simple y llanamente eso. Muchos seres humanos creen que existe una tercera posibilidad en cuanto a la palabra de Dios o a lo que la palabra de Dios se refiere. Y significa creer a medias en ella. O más bien lo que les conviene. Es decir, yo creo ciertas partes de la palabra de Dios, pero hay otras que definitivamente no. ¿Por qué creo en estas partes? Porque me convienen, porque se ajustan, o por lo menos yo las he ajustado a mi manera de vivir.
Pero hay en la Biblia una advertencia también para esos que creen que hay una tercera opción. Aquellos que andan con un pie en la vida, en el mundo, y otro pie en el cristianismo, en la iglesia. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que la tercera opción no existe. O creemos o no creemos. En términos espirituales, creer en Jesús y su palabra a medias es el equivalente a ser tibio, y ser tibio lo que le produce a Dios es náuseas, ganas de vomitar. Así que, al igual que aquellos judíos, en aquel día que fueron confrontados al creer las palabras y testimonio de Jesús, y debido a su ignorancia escogieron seguir en tinieblas y rechazaron la única verdad que los podía iluminar, nosotros también tenemos que tomar una decisión. Y la única opción correcta es aceptar el testimonio de Jesús, lo que Jesús vino a decirnos del Padre, como verdadero. Y si lo aceptamos como verdadero, tenemos que vivir por ello. Cualquier otra decisión, por sensata, por inteligente, por madura que parezca, será fatal para su vida, aquí y en la eternidad. Vamos al verso 17. Dice, y en vuestra ley, ahora Jesús es el que está hablando, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Él dice, bueno, está bien. Ustedes quieren utilizar este tecnicismo, está bien. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que ellos piden, Jesús, ¿qué hace aquí? Él presenta al Padre como su testigo. El Padre es el testigo de Jesús, ¿sí? Ante la argucia técnica que los judíos querían usar con Jesús para invalidar su testimonio, el Señor dice que si necesitan otro testigo para que su testimonio sea válido, pues Él lo tiene. Y si ustedes lo que quieren es otro testigo, bueno, se lo voy a dar. ¿Quién es ese otro testigo? Bueno, pues ese testigo no es nada más ni nada menos que el Padre Celestial. Jesús afirma que el Padre Celestial les había dado testimonio a ellos de quién era Jesús, pero ellos estaban tan ciegos que no lo podían ver. Si ellos hubiesen sido humildes y se hubieran dejado iluminar desde arriba por Dios, claramente habían visto que Jesús era el Mesías prometido, del cual hablaron todos los profetas. Cuando el Espíritu Santo de Dios ilumina nuestro corazón, entonces empieza a ser cada vez más fácil, relativamente más fácil, ver a través del testimonio de las Escrituras la presencia constante de Cristo. Pero solo cuando tenemos al Espíritu Santo de verdad, que nos guía a toda la verdad. Cada pasaje de las Escrituras, cada ceremonia que nos narra el Antiguo Testamento, cada símbolo que encontramos en el Antiguo Testamento, claramente señala a Jesús. No hay cómo perderlo. No hay cómo perderlo. Ahí está. Pero desafortunadamente, todos aquellos que están en tinieblas no lo podrán ver. Esa es la triste realidad del hombre caído, que sus ojos espirituales están cegados, está cerrado. Su mente carnal no le permite ver con claridad ni razonar con claridad espiritual aquello que es evidente a través de la revelación de Dios. Es bajo estas circunstancias que nosotros como creyentes desempeñamos, y aquí le habla a usted, mi hermano, que es creyente, para mí también, es aquí donde nosotros desempeñamos con nuestro testimonio un papel importante, un papel vital, cuando les podemos servir de testimonio a estas personas que están ciegas o que están nubladas o que están en la ignorancia espiritual, para que nos vean a nosotros. Cuando nuestra manera de vivir se ajusta a las Escrituras, nosotros les servimos como testigo, como testimonio. En medida que su vida y la mía se ajusta más a la revelación de Dios, ellos podrán percibir no solo el efecto que esto produce,
sino que además podrán ver que la palabra de Dios es verdad y es poderosa para cambiar vidas y sacar al hombre de su oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque ya es verdad en nosotros. Nosotros, mire mi hermano, tenga siempre en su corazón y en su mente esto. Nosotros no convertimos a nadie. Eso es trabajo único y exclusivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye, Él es el que convence, Él es el que convierte. Nosotros testificamos, pero nuestro papel es servir como referencia de la verdad de Dios. Mire cómo la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, cómo me ha cambiado, cómo ha transformado mi vida. En ese caso, al igual que Jesús, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, vino a ser testigo del Padre, ¿cierto? Para darnos una referencia de la verdad. Sin Jesús nosotros no podríamos conocer al Padre. Es como Jesús, que siendo un testigo fiel, nosotros también nos convertimos en testigos fieles. Pero no a esa clase de testigos que hay por ahí, que son testigos falsos, que llevan un nombre, pero son testigos más falsos que una moneda de cuero. No nos referimos a esos, nos referimos al verdadero testigo de Dios. Porque esa verdad no es solo lo que decimos, sino la manera como vivimos, y lo que hacemos confirma que lo que creemos es verdad. Ese es el argumento de Jesús. Que Él no es más que un testigo verdadero. Y todo cuanto dijo estaba respaldado por su vida, y el Padre estaba complacido. Y también por eso le podía servir de testigo. Nosotros tenemos la misma responsabilidad como testigos. Decir la verdad y vivir por la verdad. Esa verdad que decimos creer. El pecado no le permite al hombre ver claramente la verdad de Dios, que está revelada en Cristo y por medio de Cristo. Es solo hasta que el poder del Espíritu Santo, el amor, la misericordia y el perdón, y esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, que nos quita la venda, esa venda que nos tenía ciegos, tenía ciego nuestro corazón, y cuando Él la quita es que nosotros podemos salir de esa ignorancia o analfabetismo espiritual en el que nos encontrábamos. El testimonio de Jesús es el único que nos puede iluminar el entendimiento y nos permitirá creer todo lo que la Biblia dice acerca de Él, de tal manera que podamos, sin reserva, creer genuinamente en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Una vez que nosotros hemos sido convencidos que nuestra condición pecaminosa y de que tenemos la necesidad de un Salvador como Cristo, es que el Espíritu Santo nos guiará a la única opción y a la más importante decisión de nuestras vidas, que para ser salvos es necesario creer en el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre, las Escrituras y las obras de Jesús nos dan testimonio de la verdad. En medida en que creemos en el testimonio del Padre con respecto a Jesús y lo empezamos a aplicar a nuestras vidas y somos transformados por el del Espíritu Santo, entonces podremos servir como testigos de Dios al mundo que está sumergido en tinieblas. Jesús dijo en el Sermón del Monte, y también lo dice aquí, que Él es la luz del mundo. Pero también dice de nosotros en el Sermón del Monte, que los que creemos en Él, que nosotros también somos la luz del mundo. En medida en que creemos, crecemos y manifestamos al mundo nuestra nueva naturaleza. Porque nosotros creemos que Jesús es el Señor y que dio testimonio de la verdad. Entonces por eso le seguimos. Y nosotros también damos testimonio de la verdad. La pregunta para terminar es, ¿y tú, mi amigo, crees en el testimonio de Jesús? Porque si lo haces, saldrás de las tinieblas, de la ignorancia espiritual en la que el pecado te ha sumido, y podrás tener una nueva vida. Así que mi invitación para ti en esta mañana es, no esperes más,
Solo tienes que venir a Jesús, creer en Él como el testigo verdadero de Dios y pasarás de las tinieblas a la luz. Pero no nos engañemos, esa es tu decisión. Ahí donde está, te quiero invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar por un momento. Amado Dios y Padre bueno, soberano Rey, te damos gracias en esta mañana por haber enviado a Jesús como tu testigo fiel y verdadero. Gracias porque por su testimonio nosotros pudimos creer en ti. Y gracias porque a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú quitaste la venda que cegaba nuestro entendimiento y nos abriste los ojos del corazón y pudimos verte. Gracias, Señor, por sacarnos de esas tinieblas a tu luz admirable. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Señor les bendiga, que tengan una feliz y bendecida semana.